La mujer del signo Acuario. A menudo percibida como distante o intelectual. Es en realidad una figura profundamente sensible, aunque rara vez lo demuestra de forma evidente. Esta sensibilidad no se manifiesta en gestos sentimentales exagerados o en reacciones emocionales desbordadas, sino en una percepción aguda del entorno emocional en el que se encuentra. Las vibraciones negativas. Los conflictos no resueltos o incluso la indiferencia emocional pueden impactarla más de lo que permite ver. Y es precisamente esta sensibilidad tan silenciosa como poderosa la que puede empujarla a tomar una decisión que para muchos resulta desconcertante. Alejarse sin previo aviso. Lo que para algunos es solo una mala racha en una relación, para una mujer acuariana puede ser un ambiente emocional tóxico del que necesita escapar para preservar su bienestar interior. Necesidad de proteger su energía no es frialdad, sino una forma de autocuidado. Yo personalmente he notado que este tipo de sensibilidad muchas veces se malinterpreta. En mis experiencias y en lo que he observado al investigar sobre mujeres Acuario, me queda claro que no se trata de dramatismo ni de capricho. Es una reacción de autoprotección muy legítima y muchas veces quienes están cerca de ellas no se dan cuenta del impacto que sus propias emociones desbordadas pueden causar en alguien que absorbe tanto en silencio. La sensibilidad acuariana no solo actúa como un radar emocional, sino también como un filtro que separa lo que suma de lo que resta. Esta cualidad se conecta profundamente con su necesidad de autenticidad en los vínculos, lo cual nos lleva a explorar otro motivo clave en su tendencia al alejamiento: la desconexión intelectual y emocional. Uno de los aspectos más incomprendidos, pero al mismo tiempo más admirables de la mujer del signo Acuario, es su relación con el compromiso. A diferencia de lo que muchos creen, no se trata de una figura esquiva o emocionalmente inmadura que huye del lazo afectivo por miedo. En realidad, cuando una mujer Acuario decide comprometerse, lo hace con una integridad casi férrea. Su lealtad, aunque no siempre expresada en gestos románticos o declaraciones intensas, es sólida, constante y, sobre todo, consciente. Ella no se entrega por impulso ni por necesidad. Lo hace por elección y esa elección está cimentada en valores que considera fundamentales: la honestidad, la autenticidad y la libertad emocional. Es por eso que paradójicamente, aunque pueda parecer desapegada o racional, una de las cosas que menos tolera es la deshonestidad en cualquiera de sus formas. Puede perdonar errores, puede aceptar inseguridades, pero no soporta las medias verdades ni las omisiones que enmascaran realidades incómodas. Prefiere una verdad dolorosa a una mentira conveniente porque sabe que la claridad, aunque duela, libera. Y para alguien que valora tanto su independencia emocional, esa claridad no es solo una virtud, es una necesidad vital. Desde mi punto de vista, este principio acuariano de prefiero la verdad, aunque duela, es algo que todos podríamos aprender. Muchas veces evitamos verdades difíciles en nuestras relaciones o en nuestras decisiones. Pero cuando hablas con una mujer Acuario, o cuando simplemente observas cómo actúa, te das cuenta de que esa honestidad sin adornos es un acto de respeto. Y eso me parece poderoso. No es insensibilidad, es claridad emocional. Además, este compromiso con la verdad no es solo algo que exige de los demás. Es también un estándar que se aplica a sí misma. Una mujer Acuario será crítica con sus propias contradicciones. Buscará entender sus emociones desde un lugar racional y no se perdonará fácilmente si descubre que ha traicionado sus propios principios. Esto nos lleva a un punto muy interesante de su psicología emocional: su necesidad de espacio personal. No solo para respirar, sino para reflexionar sobre lo que siente y lo que quiere. A veces alejarse no es una forma de castigar al otro, sino una forma de reencontrarse consigo misma. Hay algo innegablemente magnético en la mujer Acuario.
No se trata de un encanto forzado ni de una actitud que busca atraer atención deliberadamente. Su poder de atracción reside precisamente en su autenticidad radical. Se muestra tal como es. Libre. Espontánea. A veces excéntrica. Siempre única. Su forma de hablar. Su manera de vestir. Su postura frente a la vida. Todo en ella transmite una especie de autonomía que desconcierta, pero que también fascina. Y es esa capacidad de destacar, sin proponérselo, lo que inevitablemente atrae miradas y no solo de admiración, sino también de deseo, de curiosidad, incluso de envidia. Para muchas parejas, especialmente aquellas que buscan establecer vínculos más tradicionales o posesivos, este magnetismo puede ser fuente de inseguridad. Sin embargo, lo que muchos no comprenden es que el hecho de que una mujer Acuario despierte interés en los demás no implica falta de compromiso o deslealtad. Por el contrario, cuando ama lo hace con una profundidad que no siempre se expresa con palabras, sino con acciones consistentes, con respeto al otro y con una entrega que, aunque libre, es verdadera. Ahora bien, esa libertad es un pilar. Si una relación empieza a convertirse en un espacio de vigilancia, de control o de dependencia emocional excesiva, la mujer Acuario se siente como si la estuvieran sofocando. No es que deje de amar, es que literalmente empieza a sentirse como si no pudiera respirar. Necesita espacio para pensar, para moverse, para ser. No tolera el acoso emocional ni las escenas de celos teatrales. No lo interpreta como una demostración de amor, sino como una invasión a su independencia. Y eso para ella es un límite sagrado. Puede alejarse no por falta de sentimientos, sino por respeto a sí misma. Yo creo que este punto es clave para entender no solo a las mujeres Acuario, sino a cualquier persona que valore su individualidad. Muchas veces confundimos el amor con la necesidad de control o presencia constante. Pero en realidad, cuando alguien te pide espacio, no siempre significa que está alejándose emocionalmente. A veces es todo lo contrario. Significa que quiere seguir siendo quien es para poder seguir amando con libertad. Y eso, desde mi perspectiva, es una forma de amor mucho más madura. En este punto es importante hablar de cómo este equilibrio entre libertad e intimidad configura toda su manera de vivir los vínculos, ya sea de pareja, de amistad o incluso familiares. Su forma de amar y vincularse está profundamente conectada con su visión del mundo y su sistema de valores, lo cual nos lleva a un elemento clave en su comportamiento relacional: su fuerte sentido de justicia emocional. Pocas cosas definen con tanta claridad a la mujer del signo Acuario como su feroz sentido de independencia. Para muchos esta cualidad puede resultar desconcertante, incluso fría, especialmente en una sociedad donde a menudo se asocia la conexión emocional con la necesidad o la dependencia. Pero para ella, la independencia no es un escudo contra el amor. Es, en muchos sentidos, una condición previa para que el amor florezca. Necesita saber que puede ser ella misma con sus contradicciones, sus silencios, sus días de introspección, sin que eso signifique un problema para el otro. Su libertad no es negociable y aunque muchas veces lo hace con elegancia, con tacto e incluso con ternura, dejará claro desde el principio que no está dispuesta a renunciar a su espacio interno por nadie. Esto no significa que no sufra ni que no le duelan los conflictos o las rupturas. Pero hay algo profundamente admirable en cómo elige lidiar con ese dolor a solas, sin hacer espectáculo, sin buscar lástima, sin entregar el control emocional a nadie más. Para la mujer Acuario, atravesar el dolor en soledad es una forma de sanar desde la raíz. No es orgullo, es autonomía emocional. Se recoge en sí misma, reflexiona,
Reorganiza su universo interior y cuando se siente lista vuelve al mundo más fuerte, más clara, más entera. Esta capacidad de introspección no significa que no necesite apoyo o afecto, sino que no depende emocionalmente de otros para reconstruirse. Es capaz de mirarse al espejo del alma y preguntarse con honestidad brutal: ¿qué le duele? ¿Por qué le duele? ¿Y qué debe hacer con ese dolor? En este proceso suele parecer distante o inaccesible, pero en realidad está sumida en una batalla interna que prefiere librar sin espectadores. Personalmente, esta cualidad me parece admirable. Creo que estamos tan acostumbrados a compartirlo todo en redes, en conversaciones públicas, incluso en nuestras relaciones íntimas, que a veces se nos olvida el valor que tiene enfrentar el dolor en silencio, con dignidad. He aprendido observando a mujeres Acuario que la soledad no siempre es vacío. A veces ese es el espacio necesario para reconstruirse desde lo esencial. Y eso en un mundo que premia la inmediatez y el ruido emocional es profundamente revolucionario. Esta necesidad de independencia, de espacio para procesar las emociones por cuenta propia, está íntimamente ligada con su sistema de valores personales. No es una elección superficial, sino una filosofía de vida. Por eso, si alguien intenta invadir ese espacio sin comprenderlo, puede activar uno de sus mecanismos más firmes: el desapego consciente. Una decisión que, lejos de ser impulsiva, es el resultado de un análisis profundo y emocionalmente sobrio. Y justo ahí, en ese límite entre la conexión y la desconexión emocional, aparece otro de los grandes motores del alejamiento en la mujer Acuario: su visión idealista y a veces dolorosa del amor como un acto de libertad, no de posesión. Cuando el amor termina, muchas personas se sumergen en un torbellino de emociones difíciles de procesar: negación, tristeza, rabia, nostalgia. Pero la mujer Acuario, fiel a su naturaleza mental y analítica, enfrenta el desamor desde una óptica que puede parecer a primera vista desapasionada, incluso fría. No lo es. Lo que ocurre es que en medio del caos emocional ella activa uno de sus mecanismos más poderosos: la capacidad de observar la situación desde fuera, como si analizara una estructura compleja que necesita entender antes de reaccionar. Esta distancia emocional no es indiferencia, sino estrategia. La mujer Acuario necesita comprender qué pasó, por qué pasó y qué aprendizaje extraer la experiencia. No se queda enganchada en la culpa ni en el victimismo. Es racional, pero no insensible. Su enfoque le permite reconstruir su narrativa personal sin perderse en el sufrimiento innecesario, lo que a ojos de los demás da la impresión de que supera todo muy rápido. En realidad no se salta el duelo, simplemente lo transita con madurez emocional, sin dramatismos, sin dependencias y con la profunda certeza de que el amor, cuando no fluye, no debe forzarse. Esto no significa que no le duela. Le duele, pero su dolor no necesita validación externa. En lugar de publicar indirectas, buscar reencuentros tóxicos o revolcarse en la tristeza, la mujer Acuario suele optar por el silencio y la reflexión. Reorganiza su vida, reajusta sus prioridades y poco a poco vuelve a reconectar con su esencia, esa que siempre pone la libertad por encima del apego. Y es precisamente esta capacidad de aceptar la realidad, aunque duela, lo que le permite seguir adelante sin quedársela atrapada en un ciclo interminable de nostalgia o resentimiento. Yo creo que aquí hay una lección brutal. En una época en la que idealizamos el drama post-ruptura como una especie de rito obligatorio, ver a alguien que opta por procesar el dolor en silencio, con dignidad y reflexión, es casi contracultural. Y lo digo con toda sinceridad. A veces uno se da cuenta de que seguir adelante no es olvidar al otro, sino volver a recordarse a uno mismo. Las mujeres Acuario,
Con su forma de vivir el duelo amoroso nos enseñan justamente eso. El manejo del desamor en la mujer Acuario también tiene otra característica que sorprende. No le teme a la soledad que viene después. De hecho, muchas veces la abraza como una etapa necesaria para su evolución personal. Esto la diferencia de quienes buscan llenar el vacío con relaciones inmediatas o distracciones temporales. Para ella, el cierre emocional no significa solo alejarse de alguien, sino cerrar un ciclo de forma consciente y, sobre todo, sin rencor. Desde ahí, desde esa serenidad emocional, es que puede volver a amar, pero en sus términos, con su verdad y con la misma libertad con la que decidió decir adiós. En el corazón de la mujer Acuario habita una fuerza silenciosa, casi invisible, que solo se revela cuando la vida la hiere de verdad. Es en ese momento cuando otros se derrumban, se entregan al caos emocional o caen en ciclos de autocompasión, que ella se transforma. No lo hace desde la negación ni desde la dureza emocional, sino desde un tipo muy especial de resiliencia, aquella que convierte el dolor en motor creativo. Aunque internamente pueda estar rota, su espíritu se niega a hundirse en la oscuridad. En lugar de quedarse vivir en el vacío que deja una pérdida, decide llenarlo con sentido. Recupera proyectos que había dejado en pausa. Se sumerge en pasiones que antes no tenía tiempo de explorar y redirige su energía hacia metas que la hagan sentirse viva y en control. Puede retomar su cuaderno de dibujo, terminar esa novela que tenía empezada, aprender algo nuevo, reinventarse profesionalmente. Cada herida se convierte en un punto de partida. No porque quiera olvidar, sino porque ha comprendido que estancarse en el dolor no le hace justicia a lo que sueña ser. Esta capacidad de regenerarse no tiene que ver con la negación emocional, sino con su profunda conexión con el futuro. La mujer Acuario no se ata a lo que ya no está, sino que se proyecta constantemente hacia lo que viene. En ese proceso, su individualismo se convierte en un acto de amor propio. En su mundo interior, donde encuentra las herramientas para reconstruirse, y eso la convierte silenciosamente en una figura admirable. No necesita ser rescatada. No espera que alguien la saque del pozo. Ella misma fabrica la escalera paso a paso, a su ritmo, a su manera. A mí esto me parece profundamente inspirador. Porque muchas veces cuando hablamos de resiliencia nos imaginamos grandes gestos heroicos o transformaciones extremas. Pero en realidad la resiliencia se nota en los detalles. En decidir seguir adelante. En volver a escribir. En terminar ese proyecto olvidado. En reencontrarse con lo que uno ama. Las mujeres Acuario no solo sobreviven a sus heridas, las transforman en una especie de combustible creativo. Y eso, sinceramente, es algo que todos deberíamos aprender a hacer. Especialmente cuando la vida nos golpea donde más nos duele. Desde esa mirada renovada y enfocada en sus pasiones, la mujer Acuario vuelve a conectarse con el presente. Ya no desde el vacío, sino desde una nueva versión de sí misma. Fortalecida, clara y más alineada con lo que verdaderamente quiere. Este proceso la lleva, incluso sin buscarlo, a convertirse en una figura de inspiración para los demás. Alguien que no predica resiliencia desde un pedestal, sino que la encarna en su día a día. Y justamente aquí es donde aparece otra de sus características más interesantes. Su deseo profundo de ayudar a otros a despertar también esa libertad interior. Como si al sanar también quisiera que otros sanaran. Si hay un elemento sagrado en cualquier vínculo que forme la mujer Acuario, es la confianza. Y no hablamos de una confianza superficial, esa que se basa únicamente en la ausencia de mentiras o infidelidades, sino de una confianza estructural, profunda, existencial. Para ella, confiar en alguien significa poder mostrarse sin filtros, sin necesidad de justificar cada pensamiento,
cada silencio, cada impulso creativo o cada retiro emocional momentáneo. Es poder ser sin miedo a ser mal interpretada. Es saberse comprendida incluso cuando decide callar. Por eso, cuando esa confianza se rompe, ya sea por traición, manipulación o simplemente por falta de honestidad emocional, la herida es tan profunda que muchas veces la única opción que le queda es cortar. Y lo hace con una frialdad que desconcierta. Porque no hay gritos, ni reclamos, ni segundas oportunidades forzadas. Simplemente desaparece. Se desconecta y con esa desconexión emocional, el vínculo muere sin drama, pero con una contundencia irrefutable. Para muchos, ese cierre sin confrontación puede parecer cruel, pero en realidad es una forma de protegerse. Cuando algo se rompe de forma irreversible para Acuario, sabe que quedarse solo prolongaría su malestar y por eso elige irse sin mirar atrás. Después de una ruptura o de una pérdida emocional importante, necesita espacio. Y no es una metáfora. Necesita literalmente espacio físico, mental y emocional. Tiempo a solas. Ausencia de ruido externo. Silencio. Es en esa soledad que logra reconstruir su narrativa emocional. Entender lo que pasó, integrar lo aprendido y redefinir sus próximos pasos. A diferencia de otros signos que buscan refugiarse en nuevas relaciones o rodearse de afecto inmediato, la mujer Acuario elige alejarse para pensar y aunque pueda parecer distante o desconectada, en realidad está más conectada que nunca consigo misma. Esta manera de cortar y luego aislarse puede parecer dura, pero yo la veo como un acto de valentía. No cualquiera se atreve a decir: esto me duele, pero no me voy a quedar aquí. Creo que hay algo muy poderoso en tener la capacidad de irse cuando se pierde la confianza. A veces nos aferramos a lo que ya no tiene sentido, por miedo, por costumbre, pero las mujeres Acuario, cuando deciden soltar, lo hacen con la frente en alto. Y ese acto, aunque silencioso, habla de un amor propio que muchos quisiéramos tener. Esta necesidad de confianza total y de espacio post-ruptura no es una estrategia para manipular o castigar, sino una expresión de su modo de entender el amor como un intercambio entre dos seres completos, autónomos y emocionalmente honestos. Por eso, quien quiera construir algo real con una mujer Acuario debe estar dispuesto a vivir una relación que se sustenta en la libertad y la autenticidad, no en la posesión ni en el control. Solo así se puede acceder a su mundo interior, un universo fascinante donde conviven el idealismo y la lógica, la sensibilidad y el desapego, el amor y la independencia. Para la mujer Acuario, la soledad no es castigo ni vacío. Es ritual. Es una elección consciente que forma parte de su sistema de equilibrio emocional y energético. En una sociedad que tiende a vincular la soledad con la tristeza o el abandono, ella desafía esa narrativa con su estilo único de replegarse hacia adentro. No como señal de debilidad, sino como estrategia de autocuidado. La mujer Acuario transita su mundo interior como quien recorre un jardín silencioso donde cada pensamiento florece sin interrupciones. Sus momentos de aislamiento no son excusas para escapar, sino pausas vitales que le permiten reconectarse con su esencia. Porque para ella estar sola no es lo mismo que estar desconectada. De hecho, es cuando más lúcida se siente, cuando más nítido suena el eco de su intuición. Allí, sin ruido, sin presiones, sin expectativas externas, reorganiza sus emociones, redefine sus prioridades y recupera energía para volver a vincularse con el mundo de forma genuina. Este patrón de introspección hace que la mujer Acuario necesite cada tanto desconectarse emocionalmente, incluso dentro de una relación.
Y esto puede generar incomodidad en quienes interpretan esa desconexión como frialdad o desapego. Pero lo que ocurre en realidad es que para ella amar no significa estar pegada constantemente, sino saber cuándo retirarse para no perderse a sí misma. Su equilibrio se construye justamente en ese péndulo entre compañía y soledad. Necesita a los demás. Sí. Pero también necesita de sí misma. Y cuando una de esas partes se desequilibra, cuando siente que está dando demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro, se retira. No para abandonar, sino para reencontrarse. A mí me parece que esto rompe completamente con lo que muchas veces nos enseñan sobre las relaciones. Nos dicen que si alguien se aleja es porque algo está mal. Pero con las mujeres, Acuario, he aprendido que el alejamiento puede ser precisamente lo contrario. Una forma de preservar el vínculo con una misma. Y eso me hizo pensar en cuántas veces uno sigue conectado por fuera, pero desconectado por dentro. Ellas no lo permiten. Se van a tiempo. Se escuchan y en esa escucha interna lección enorme. Lo más fascinante es que esta capacidad para habitar la soledad sin miedo les otorga una fuerza emocional poco común. Mientras otros buscan consuelo en la validación externa, Acuario lo encuentra en su mundo interior. Medita. Escribe. Dibuja. Escucha música que solo ella entiende en ese momento. En esa aparente desconexión, en realidad está haciendo algo profundamente humano. Cuidarse. Y es allí, en esa isla temporal de introspección, donde renace su versión más auténtica, más libre y más alineada con su propósito. Entender esto es clave para quienes comparten la vida con una mujer. Acuario. Porque sus momentos de retiro no son huidas, sino preparación para volver. No como alguien distinto, sino como ella misma, pero más fuerte. A lo largo de este recorrido hemos descubierto que la mujer Acuario vive el amor y el desamor como experiencias únicas, intransferibles, que no solo marcan su historia sentimental, sino que moldean su identidad y fortalecen su autovaloración. Para ella, cada relación no es un capítulo aislado, sino una pieza fundamental del rompecabezas que conforma su ser. Aunque el dolor del desamor puede ser intenso, su manera de procesarlo basada en la honestidad, la reflexión y la resiliencia le otorga una fortaleza interior que la hace capaz de reinventarse una y otra vez. No busca aferrarse a lo que se fue, sino integrar cada vivencia para crecer, para entenderse mejor, para ser más fiel a sí misma. Esta singularidad en la forma de amar y vivir las relaciones es un espejo para todos nosotros. Un recordatorio de que no existen fórmulas universales para el corazón. Que cada persona trae consigo un mapa emocional propio construido a partir de sus experiencias, sus valores y su esencia. Y que respetar ese mapa, aunque no siempre lo comprendamos del todo, es la clave para relaciones más auténticas, más libres y al final más felices. Personalmente creo que entender a la mujer Acuario en su complejidad emocional y relación a replantearnos cómo nos relacionamos con el amor. No solo con ellas, sino con todos. Porque si algo me queda claro es que amar con autenticidad requiere valentía, honestidad y sobre todo respeto hacia el espacio y los procesos del otro. Y en ese sentido, las mujeres Acuario son maestras silenciosas que nos muestran el camino de un amor consciente, sin ataduras ni máscaras. Antes de despedirnos, te invito a formar parte de la verdadera Logia Acuariana. Un espacio pensado para quienes quieren profundizar en esta fascinante mirada astrológica para compartir experiencias, aprender y crecer juntos. Si te ha gustado este viaje al corazón de la mujer Acuario, suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en esta aventura donde exploraremos mucho más sobre la astrología, las emociones y el autoconocimiento. Gracias por estar aquí y recuerda,
La verdadera libertad comienza cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos.